nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán en su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. Tú eres nuestro Dios, Padre, y estamos aquí para cantarte, oh Dios, con todo nuestro corazón, porque tu iglesia te adora, Señor. Oh, gracias, Dios. Yo levanto mis manos a Él, iglesia, porque estoy agradecido. Yo no sé si usted está agradecido en esta mañana, pero yo invito que le adore a Él, que le cante con amor y con gozo a nuestro Padre Celestial. Oh, gracias, Dios.
a tu voz, Señor. Nos dejaremos guiar, Señor, por tu voz, Dios. Eso dice tu iglesia en esta mañana, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Te bendecimos. De un gloria a Dios en esta mañana. De un aleluya. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Oh, sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Para interceder por su pueblo. Oh, gracias, Señor Jesús. Tú estás aquí con tu pueblo, Señor. Oh, sentimos tu presencia, Señor. Aleluya. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer en esta mañana el texto base, donde hablamos de que Jesucristo anhela que nadie se pierda. Ese es el tema de esta mañana. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo anhela que nadie se pierda. Es lo que Dios dice en esta mañana a la congregación, dice el Señor, al auditorio que nos sigue a través de la radio, a través de la televisión, dice el Señor en esta mañana, Jesucristo anhela que nadie se pierda. Y es que el propósito de Dios para la humanidad entera, indiferentemente de su raza, de su credo, indiferentemente de su posición política o social, el propósito de Dios para toda la humanidad es que nadie se pierda. Dice San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También nos dice el versículo 17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Es decir, hermanos, que nunca ha estado en la mente de Dios, ni ha sido el propósito de Dios que ningún ser humano vaya al infierno, ni tampoco ningún ser humano se pierda. No, el propósito de Dios fue enviar a su único Hijo, a su unigénito Hijo, para que la humanidad le conociera. ¿De dónde entonces viene la condenación? Cuando el ser humano rechaza al Hijo de Dios. Cuando la humanidad decide por sí misma rechazar al Hijo de Dios. Pero Dios no envió al Hijo de Dios para condenar al mundo, sino para proveer un medio de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él pagó el precio por usted y por mí. Diga en esta mañana, Él pagó el precio por mí. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Dígale a su hermano que tiene a la par, Jesús pagó el precio por ti. Jesús pagó el precio por ti. Eso es maravilloso, iglesia. Reconocer que usted y yo estamos en el redil del Señor porque hubo alguien quien quiso ponerse en la brecha. Hubo alguien quien quiso pagar ese precio que usted y yo debíamos, porque nosotros teníamos una deuda muy grande que nos tocaba pagar. Nadie más que el Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha, inmaculado. Solo Él podía pagar ese precio por nuestros pecados, porque Cristo murió una sola vez y llevó los pecados de todos los hombres.
Él no está muriendo cada vez que hay alguien que peca, no. Cristo murió una sola vez y llevó los pecados de toda la humanidad. Nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que le esperan. ¿Está esperando usted al Señor? Claro que todos nosotros estamos esperando a nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Dice el escritor de Hebreos, Cristo murió una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ese fue el gran propósito de que Jesús viniera a nacer como hombre, identificarse con la humanidad. Solo en su forma humana Jesús podía redimir a la humanidad, porque siendo Dios, Él estaba sentado allá a la diestra del trono de Dios. Y en su forma celestial siempre ha sido, siempre será. Y en su forma celestial Él no podía salvar a toda la humanidad. Tenía que venir a ser como uno de nosotros en nuestra semejanza de pecado. Porque por uno entró el pecado a toda la humanidad en semejanza de hombre, que fue Adán, el primer hombre que pecó y pasó el pecado para toda la humanidad. Así es que si por uno entró el pecado a toda la humanidad, por uno entró la vida, y ese uno es el Señor Jesucristo. Así es, hermanos, que Jesús tenía que venir a esta tierra, a este lugar, para poder ofrecerse como un sacrificio vivo. Dice su palabra, Cristo murió una sola vez. No es necesario que el Señor muriera una y otra vez como muchas personas creen. No, el Señor se ofreció una sola vez por los pecados de muchos, y en esos muchos están sus pecados y están también mis pecados. Por eso dice, se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero la segunda vez, dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. La primera vez vino en una forma humana, pero la segunda vez Él va a aparecer como un juez justo, como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, sin relación con el pecado. Él vendrá como Rey y como Señor. ¿Para qué dice? Para salvar a los que le esperan. Esa es una esperanza para todos nosotros, los que hemos conocido a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Y el que aún no le ha entregado el corazón a Cristo Jesús debe saber en esta mañana que el Señor Jesús, la segunda vez que aparecerá, no tendrá relación con el pecado. Por tanto, usted debe de abrir su corazón para que el Señor entre a su vida y usted pueda ser de los redimidos, de aquellos que esperan a Cristo el Señor. Él murió el justo por los injustos. Y es que la palabra del Señor describe a la humanidad y dice, no hay justo ni aún uno. Es decir, que por muy buena que sea una persona, por muy bondadosa que sea una persona, no es justa si no tiene a Cristo Jesús en su corazón. La palabra del Señor dice, murió el justo por los injustos. Porque cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Él no había hecho nada. El ladrón que estaba a la par de Él siendo crucificado, dice aquella persona arrepentida allí, nosotros a la verdad, le dice al otro ladrón que estaba a la par, nosotros a la verdad nos merecemos esta muerte, porque nosotros hemos hecho cosas dignas para venir a esta cruz. Pero este ningún mal hizo. Este solo anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo. Este no debería de estar en este lugar.
Por eso reconoce este ladrón arrepentido allí en la cruz del Calvario. En sus últimos minutos reconoce que él es digno de esa muerte, pero que el que está a la par de él es el justo que está muriendo por los pecados de toda la humanidad. Por eso le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque aquel que decide creer en el Señor, en ese mismo momento sus pecados son perdonados. Gloria a Dios por eso. Maravillosa esa escena de ese pecador arrepentido. Reconoce que el Señor no es digno de esa muerte, pero Él escogió esa muerte. El Señor Jesús, nadie lo obligó. Él quiso venir a morir. Él quiso hacerlo. Él quiso ocupar su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario para darnos la vida. Y eso es maravilloso. Aleluya. Murió a fin de justificarnos y que tuviéramos paz con Dios por medio de Él. Ese fue el propósito del Señor, morir y justificarnos a nosotros, ya que nosotros éramos injustos, ya que nuestras muchas maldades eran tantas y nada podía justificarnos delante de Dios. Entonces el propósito de Dios Padre fue enviar a su Hijo para cerrar una brecha que estaba abierta, un puente que estaba quebrado. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted y yo no teníamos acceso al Padre Celestial. Por eso en aquel entonces era necesario que el sacerdote pudiera entrar muchas veces al lugar santo y ofrecer por el pueblo, pero también por sus propios pecados. Porque no había ninguno sin tacha, aún los sacerdotes, seres humanos, pecaban y estaban de continuo fallándole a Dios. Tanto así que dice el escritor de Hebreos que el sacerdote mataba el animalito, lo presentaba delante de Dios como una ofrenda por los pecados del pueblo, pero también por sus propios pecados. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Cristo vino, Él justificó nuestra vida por la fe en el Señor. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? ¿Cuántos han creído en el unigénito Hijo de Dios? Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe. ¿Qué pasa cuando somos justificados? Tenemos paz. ¿Paz para quién? Para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único camino que lleva al Padre se llama Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, tenemos paz para con Dios. Usted y yo estábamos enemistados con Dios. Antes de conocer al Señor Jesucristo y tenerle en nuestro corazón, había una enemistad, un pleito en nuestra vida contra Dios. Todo aquel que no tiene a Jesucristo en su vida está enemistado contra Dios. ¿Cómo se reconcilia esa relación? Solo a través de la persona del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que el Señor Jesús habite en el corazón de cada uno de nosotros. Y dice, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia. ¿A cuál gracia? A la salvación de nuestra vida. Usted y yo estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, hasta que Jesucristo nos encontró
¿Y sabe qué? No fue usted que encontró al Señor Jesucristo, no. El Señor Jesucristo fue que lo encontró a usted. El Señor Jesucristo me encontró a mí cuando yo estaba muerta en delitos y pecados. ¡Qué misericordia la de Dios! ¡Cuán grande amor el de Cristo Jesús! Que Él quiso encontrarse con nosotros. Y ese encuentro no es cualquier encuentro. Ese encuentro es un encuentro glorioso, porque a través de ese encuentro, dice, tenemos entrada a esa gracia, en la cual, dice, y nos amonesta, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos están firmes en la esperanza de que Jesucristo viene por su iglesia? Y sabe que no debe de retroceder de esa esperanza de gloria. No debe de retroceder. Usted debe de afirmar su corazón. Usted debe de afirmar su esperanza en Dios, porque Cristo está a las puertas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. El anhelo del Señor es que nadie se pierda. Y Él ya dio a su Hijo unigénito para que la humanidad fuera salva. Sin embargo, hay algo que el hombre debe de hacer. Y eso es confesar sus pecados delante de Dios. Algo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, es que dice que nadie puede decir que no tiene pecado. Ni el oyente que nos oye a través de las ondas radiales, ni el televidente que nos ve, ni tampoco los que estamos aquí podemos decir que no tenemos pecado. Mientras estamos en esta carne, en este cuerpo mortal, estamos sujetos a esta concupiscencia carnal corrupta que un día tiene que ser redimida. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién puede decir en esta mañana, que está libre de pecado? Por eso aquel cuadro maravilloso de Jesús con la mujer adúltera, San Juan capítulo 8, aquella mujer que es encontrada en el acto mismo de adulterio y que es llevada al Señor Jesucristo. Esta mujer que es acusada por los sacerdotes de aquel entonces, por los religiosos de aquel entonces, es llevada a los pies del Señor porque es encontrada en el acto mismo de adulterio. Y esta mujer es llevada a donde Jesús para que Jesús la juzgue y dé el tiro de gracia sobre ella. Aquella mujer tirada allí, dicen aquellos hombres, toda mujer, dice la ley mosaica, que es sorprendida en el acto mismo del adulterio, la ley dice que debe de morir apedreada. Aquella mujer allí está esperando la sentencia del Señor Jesucristo y Él no levanta su cabeza, solo escucha las acusaciones que contra ella se hacen. De tanto que esperan la respuesta del Señor Jesucristo, Él comienza a escribir en la tierra. Y cuando está listo para responder, se levanta y dice: el que de vosotros esté libre de pecado, lance la primera piedra. Acusados por su conciencia, aquellos religiosos de ese tiempo saben que ningún hombre es justo por sí mismo delante de Dios y que todos de alguna manera hemos pecado. Ellos saben que han pecado delante de Dios y acusados por su propia conciencia, uno a uno comienzan a salir de aquel lugar, desde los más viejos, describe la Biblia, hasta los más jóvenes. Y cuando el Señor Jesús se endereza y ve que no hay nadie,
se queda solo con la mujer. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no nos avergüenza públicamente por nuestros pecados. Él es un caballero y si tiene que corregirnos por algo que nosotros estamos haciendo, Él le va a hacer ver a usted aquello en que usted le está fallando al Señor. Él, como el caballero que es, se endereza y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dice: ninguno, Señor. Y Jesús, ¿qué le dice? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Le da un aplauso al Señor por su perdón maravilloso. Aleluya, aleluya, aleluya. Usted y yo quizás no hemos sido encontrados en el acto mismo del adulterio, pero así es el enemigo para acusarnos a nosotros. Cuando estamos haciendo algo indebido o cuando hay pecado en nuestra vida, Él nos trae a acusar delante de Dios. Y Dios dice: ni yo te condeno, vete, dice el Señor, y no peques más. Por eso dice su palabra, si confesamos, dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué le impide a usted confesarle su situación a Dios? ¿Se encuentra usted en una situación donde ha caído una y otra vez? Ha pecado una y otra vez, se siente acusado por su propia conciencia, como se sintió esta mujer o como se sintieron aquellos religiosos de ese tiempo. ¿Qué le impide a usted decirle al Señor: Señor Jesús, estoy pecando, Señor Jesús, te estoy fallando, Señor Jesús, estoy cometiendo este pecado una y otra vez? Por eso dice, hermano, si confesamos nuestros pecados, ¿qué vamos a hallar en Él? Misericordia. Él es fiel y justo para perdonarnos y no solamente nos limpia, nos perdona, sino dice, nos limpia de toda maldad y no me acordaré más de tus pecados, dice el Señor. Yo deshice como nube tus rebeliones, yo deshice como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, dice el Señor Jesucristo. Iglesia querida, en esta mañana el Señor dice, si hay alguna situación sobre tu vida que te ha estado atando, que no te deja avanzar en Cristo Jesús, en esta mañana el Señor Jesucristo dice, apártate de esa maldad, porque Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y presentarte limpio delante del Padre Celestial. Aleluya. Gracias a su misericordia, gracias a su misericordia. Aleluya. En Él no vas a encontrar un acusador. En Él no vas a encontrar un dedo que te acuse. No. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Jamás el Señor te va a acusar. Él no es cruel. Dios no es cruel con nosotros. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. Misericordia recibí, misericordia quiero dar. Venid, dice el Señor, y oíd qué significa sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Qué maravilloso es nuestro juez justo. Dice su palabra, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Usted quiere tener una vida próspera que vaya de triunfo en Cristo Jesús. Reconozca sus debilidades, pero ante los pies de Cristo Jesús. Vaya allí a la cruz de Cristo.
Arrodíllese delante del Señor y dígale: Padre, soy débil en esta área. Jesús, te fallo en esta área. Espíritu Santo, dame la fuerza para renunciar a esto, Señor, porque el que encubre su pecado no tendrá prosperidad espiritual. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de nuestro Señor. Aleluya. Si alguno ha pecado, abogado tenemos, dice Primera de Juan 2, 1 y 2. Si alguien se ha equivocado, si alguien ha pecado, hay un abogado justo que nos presenta justos delante del Padre Celestial. Primera de Juan 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es nuestro intercesor. Qué lindo. Él se vuelve nuestro intercesor, no nuestro acusador. Satanás es el acusador de la iglesia. Satanás es el acusador de la humanidad. Él se presenta continuamente. Mire cómo son las cosas. El enemigo lo tienta a usted para que usted caiga en un pecado, en una tentación. Y una vez que usted ha cedido a ese pecado, va y lo acusa delante de Dios. Y le dice a Dios: mira el hermanito, mira el que canta, mira el que dirige, mira el que predica, mira esta persona, te falló. Te falló. Pero la palabra del Señor dice: bueno, se nos escribe lo que no debemos hacer. Pero si nosotros hemos pecado, hay un intercesor por nuestras vidas que intercede por nosotros, dice Romanos 8, 32 al 34. Vamos a leerlo juntos. Tome su Biblia, lea la Biblia en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34. Romanos 8, 32 al 34. Si lo tiene, me responde con un fuerte amén. Bien, estamos listos. A la cuenta de 2 vamos a leer la palabra. 1, 2. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es su abogado, Cristo es su intercesor. Le da un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por interceder por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede venir delante de Dios y acusarnos delante del Padre? ¿Quién, dice la palabra, si Cristo es el que nos justifica? Y además de eso, el que está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. Satanás viene en contra de nuestra vida. Satanás viene a acusarnos, pero ¿sabe qué? Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Porque usted y yo somos lavados por esa preciosa sangre carmesí, aleluya. Así es que en esta mañana, siéntase justificado. Vaya en su corazón: Señor, te he fallado, pero tú eres mi abogado que me defiendes. Antes cantábamos una alabanza que decía: yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Eso cantábamos. ¿Y sabe qué? Eso lo dice la palabra. Él intercede por nosotros. Aleluya. Un día Él vendrá. Él vendrá como ladrón en la noche. Y la iglesia de Cristo debe estar lista, preparada para que ese día sea un encuentro glorioso.
El rapto de la iglesia, hermano, es inminente, es decir, puede ser en cualquier instante. En un abrir y cerrar de ojos, dice, no estaremos más aquí, no estaremos más acá. El rapto de la iglesia es inminente, en un momento puede venir. Y sabe que el rapto no tiene señales. No hay señales que precedan el rapto de la iglesia. La segunda venida de Cristo, que son dos eventos diferentes, sí tiene señales, que son las señales para el pueblo de Israel. Pero para nosotros, la iglesia de Cristo, se nos dice que estemos alertas, porque en cualquier momento el Señor viene a recogernos. Si el padre de familia, dice, se le avisara y se le dijera que ese día va a llegar un ladrón, ¿cómo estaría? Preparado. No lo van a agarrar sin preparación. Pero como el padre de familia no sabe en qué momento el ladrón va a llegar, tiene que estar alerta para defender a su familia. Dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 11. Él vendrá como un ladrón en la noche. Segunda de Pedro 10 y 11 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que Él vendrá como un ladrón en la noche, puesto que hay cosas que van a suceder, ¿cómo nosotros vamos a descuidar una salvación tan grande que costó la sangre de Cristo Jesús? Hoy el llamado de la iglesia es estar alertas. Diga conmigo, estar alertas. Estar alertas. No podemos estar dormidos porque el Señor en cualquier momento va a aparecer. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, dice la palabra del Señor que ese día Él le dio mandato a los discípulos y les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Y cuando les estaba hablando estas cosas, dos ángeles con vestiduras blancas se pusieron al lado de Él. Y Jesucristo comenzó a ascender al cielo. Ascendiendo Jesús, los discípulos veían cómo su maestro se iba, cómo su rabí se iba, cómo su Señor se iba y partía de esta tierra. Con los ojos puestos al cielo, los ángeles, dice, le dijeron, varones galileos, ¿por qué ustedes están mirando para el cielo? Si este mismo Jesús que acaba de desaparecer e irse para el cielo, se ha ido, pero Él vendrá. Vendrá así como se fue para el cielo, así también regresará, aleluya. Su pueblo le espera, bendito su nombre, aleluya. ¿Sabe por qué esos varones, sabe por qué esos ángeles vinieron a darle esperanza a esos apóstoles que estaban ahí? Su esperanza se estaba yendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora si nos quedamos solos, sin maestro, sin rabí? Tenía que haber un mensaje esperanzador en su vida. Y era que el Señor vendrá por su iglesia, vendrá por su iglesia. Por eso no debe de ser motivo de temor alguno. Algunos tienen miedo de leer el Apocalipsis. Algunos tienen temor de leer Mateo 24, 25, donde están las señales del fin. Cuando se habla del fin de este siglo, del mundo, la gente tiene temor, pero la palabra del Señor nos alienta a esperar con paciencia la venida del Señor. Santiago 5:8. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca.
Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y su iglesia debe afirmar su corazón, aleluya, tener paciencia. El versículo que leímos en la introducción del tema de esta mañana dice que algunos dicen que el Señor se tarda en venir. No, Dios no se tarda en venir. ¿Qué es lo que pasa? Él es paciente para con todos, porque Él anhela que nadie se pierda. Él tiene paciencia y está dando oportunidades y más oportunidades para que su familia que no conoce de Cristo sea salva, para que su compañero de trabajo que no conoce de Jesucristo sea salvo, para que su boca se abra y publique las buenas nuevas de salvación y alcance al perdido, porque Cristo tiene paciencia y es misericordioso. No es que se tarde. No es que se tarde, pero dice la palabra, nosotros debemos de acelerar esa venida predicando su palabra, también afirmando nuestro corazón, llenándonos de paciencia nosotros, esperando a nuestro Redentor. Aleluya. Dice que esta esperanza es una esperanza de gloria. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo a nosotros renacer para esa esperanza gloriosa. Es una esperanza gloriosa, dice la palabra, porque Él se fue. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el Señor. Esto es motivo de esperanza, no es motivo de temor. La segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia, no es motivo de temor, es motivo de esperanza para el creyente. El llamado es a permanecer alertas, ya que en cualquier momento el Señor va a recoger a su pueblo. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 11. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 11. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, iglesia, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Usted que ya conoció a su Señor y Salvador Jesucristo, ya usted no es hijo de las tinieblas. Usted es hijo e hija de la luz. Dice, por tanto, no durmamos como los demás. Es decir, el pueblo de Dios debe de estar alerta, alerta. Debe tener sus sentidos preparados. Debe percibir lo que está sucediendo. Debe saber que el Señor Jesucristo pronto vendrá por su iglesia. Por eso dice, así que velemos, seamos sobrios. Vistámonos esa vestidura que debe de tener el cristiano, la oración, el ayuno, la lectura bíblica, la santidad, la fe.
Esas son armas que todo cristiano debe de tener a diario sobre su vida, para que aquel día no lo sorprenda como ladrón, dice la palabra del Señor. Así es, dice que nosotros podemos edificarnos y alentarnos con estas palabras, sabiendo que el Señor Jesucristo un día recogerá su iglesia y su iglesia permanecerá para siempre con el Señor. Nada en esta vida se compara con lo que Dios tiene preparado. Dígalo a su hermano, nada en esta vida se compara con lo que el Señor tiene preparado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 18 al 25. Romanos capítulo 8, 18 al 25 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué aflicción está pasando usted? ¿Qué situación tan difícil le ha tocado vivir? ¿Qué situación o circunstancia tan dura es la que está pasando a usted? Tal vez alguna madre con un hijo que se ha ido a las drogas, que se ha ido a ser parte de algún grupo indebido. Quizás alguna esposa que su esposo se ha marchado del hogar y la ha dejado con toda la carga. Probablemente una enfermedad con un diagnóstico que el médico le dice hasta aquí llegó la vida para usted. O alguna situación económica tan difícil que usted no le ve la luz del día a esa situación. Dice el apóstol Pablo, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Cualquier situación que esté pasando no se compara con lo que Dios tiene preparado. Aleluya. Aliéntese su corazón en esta mañana. ¿Qué situación que no le encuentra salida es la que le ha tocado vivir o pasar? Aliente su corazón con estas palabras. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Iglesia querida, levante su mirada al cielo. Deje de ver la tierra con sus problemas, deje de ver lo terrenal. Esto va a pasar, esto va a pasar. Esto no es para toda la vida, no se angustie. No se ahogue en un vaso de problemas, por favor, respire la paz de Dios, porque esto va a pasar. Y la paz de Dios que sobrepasa cualquier entendimiento, inunda su corazón con esta esperanza. Oh, iglesia, podemos decir en esta mañana, Señor, ven. Señor, ven cuando vemos tanta injusticia, cuando vemos tanta corrupción, cuando vemos tanto derramamiento de sangre inocente. Podemos decir, como dice Apocalipsis, el Espíritu y la novia digan, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, lo que leímos, que esta tierra va a arder en fuego. Los elementos, dice, van a arder en fuego y va a desaparecer. Este globo terráqueo va a desaparecer porque es necesario un cielo nuevo y una tierra nueva. Es lo que Dios ha preparado
Es lo que Dios ha preparado, un cielo nuevo y una tierra nueva. La tierra misma gime y está con dolores de parto, ya no quiere más sangre, ya no quieren beberse de más sangre inocente, ya no. Todos aquellos que han perdido un ser querido, quizás porque alguien le ha quitado la vida injustamente, en esta mañana Dios le dice que un día Él va a hacer justicia. Él va a hacer justicia un día. Todas esas muertes van a ser vengadas delante de Dios. Por eso, iglesia, podemos decir: ayúdanos, Padre, a permanecer de pie. Ayúdanos, Padre, a no volver atrás. Ore conmigo en esta mañana. Oh Señor Jesucristo, por ningún motivo queremos volver atrás, Señor Jesucristo. Por ningún motivo queremos darte la espalda, oh Señor Jesucristo. Si tú viniste a darlo todo por nuestros pecados, nos salvaste, Señor, nos liberaste, nos diste la vida, Señor. Y en esta mañana oramos por una fortaleza para tu pueblo, Señor Jesucristo. Si hay alguien, Padre, que está pasando una situación difícil, una aflicción, dale tu fortaleza, Padre. Fortalécelo. Espíritu Santo, fortalece la vida cansada, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana, Señor, queremos abrazar esa esperanza de gloria que un día regresarás por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Dígale al Señor: yo quiero estar preparado. Dígale al Señor: quiero estar preparada para cuando tú vengas. Dios mío, no me quiero quedar, no me quiero perder, Señor. Yo quiero estar listo, alerta, Señor, para tu venida. Por favor, Jesús, ayúdame a permanecer en tu camino, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia me colabora orando en esta mañana, me apoya orando. Quizás hay alguna persona que nos sigue a través de la radio o la televisión que ha estado pasando una situación difícil. En esta mañana Dios quiere llenar su corazón de esperanza, de valor. Dios quiere darle consuelo en esta mañana. Probablemente usted que está aquí no conoce al Hijo de Dios, al que da la salvación. En esta mañana el Señor le dice que usted debe de abrir su corazón para que Él pueda entrar. Él quiere hacer morada en su corazón, que su corazón se vuelva una casa donde Jesús pueda habitar y darle la paz que usted necesita. Primero le dará el perdón de sus pecados. No importa lo que usted ha hecho, cuán culpable usted se sienta, no importa. Jesús es capaz de perdonarle. Por favor, ore conmigo en esta mañana y reciba el perdón de Dios. Diga conmigo en esta mañana: Señor Jesucristo, reconozco mis pecados. Te he fallado mucho, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos. Jesús, quiero ser merecedor de tu perdón. Quiero que me perdones, Jesús, Hijo de Dios, como perdonaste al ladrón en la cruz. Perdóname, olvida mis faltas. Te ruego tu perdón en esta mañana. Dame tu paz. Amén. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. ¡O levanta tu aplauso, Señor! ¡Dale fuerte! Tu pueblo dice, tu pueblo dice, tu pueblo dice. Podemos hacerle algo a alguien
que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. Tú eres nuestro Dios, Padre, y estamos aquí para cantarte, oh Dios, con todo nuestro corazón, porque tu iglesia te adora, Señor. Oh, gracias, Dios. Yo levanto mis manos a Él, iglesia, porque estoy agradecido. Yo no sé si usted está agradecido en esta mañana. con gozo a nuestro Padre Celestial. Oh, gracias Dios.